Si has llegado a un vídeo como este, probablemente sea porque no te sientes del todo feliz y estás buscando cómo serlo, lo cual, pues lógicamente es bastante lícito. Yo desconfío totalmente de la gente que te da una pastillita o te dice sigue estos pasos y así conseguirás ser feliz. Básicamente porque no entiendo que la idea de la felicidad sea algo global, sino que cada uno tiene su propia idea de la felicidad. Y luego, quizás se pone en un podio demasiado elevado esa idea de ser feliz. Y la primera pregunta que hemos de hacernos es: ¿nuestro objetivo en la vida es ser feliz? ¿Realmente es un fin último? ¿O quizás es un paso más que nos lleva por medio de otras cosas? Así que el primer paso quizás sea entender qué es la felicidad. Y para eso sí que te puede ayudar este vídeo. Así que bueno, quédate conmigo, vive y deja vivir y comprendamos, reflexionemos un poco qué es la felicidad. Como decía, lo único que tengo claro en este proceso es que la felicidad es algo que nadie puede decirnos cómo conseguir. Cada uno tenemos nuestro propio proceso para llegar a ella. Séneca decía que ante la pregunta de qué es ser feliz, cada persona tenía su propia respuesta. Así que si estás abrumado porque no sabes cómo llegar a ser feliz, pues oye, relájate un poco porque esto es una pregunta que el ser humano lleva haciéndose desde hace miles de años y cuya respuesta pues no es tan fácil de encontrar porque no existe esa respuesta general. De hecho, si nos vamos a los filósofos clásicos griegos, que es un buen comienzo para prácticamente todo, vamos a ver cómo la idea de la felicidad va evolucionando hasta entenderla como algo que depende completamente de uno mismo, como ya sentencian Platón o Aristóteles, por ejemplo. Es decir, que si tu felicidad pretendes que dependa de tu pareja, de tu familia, de tu sueldo, de tu trabajo, de cosas que vienen desde fuera, probablemente ese enfoque no es el correcto. Y no es el correcto porque probablemente ese enfoque no sea el tuyo. Siempre nos tenemos que parar a pensar si esa búsqueda que tenemos de la felicidad, esa idea que tenemos de la felicidad, es algo que nos pertenece a nosotros, que sale de nosotros mismos, o pueden ser estructuras impuestas por la sociedad, como cuando te dicen de pequeño tienes que estudiar para luego tener un trabajo, para luego tener una casa, para luego tener una familia. Y si yo no quiero estudiar, y si lo que quiero es comprarme una caravana e irme a conocer el mundo, pues ¿qué pasa? ¿No puede ser feliz así? Así que ahí está esa idea de que cada persona tiene que encontrar su camino y su propia felicidad. Y muchas veces es un pozo de frustración, ¿no? Un punto de anclaje, el hecho de que sintamos que nuestra felicidad, que lo que queremos, no casa con lo que quiere la sociedad o lo que espera la sociedad de nosotros. Y hombre, entre mandar a tomar viento a la sociedad entera o mandarte a tomar viento a ti mismo y tus deseos y tus ilusiones, pues yo creo que la decisión está clara. Pero es muy complicada, eso es verdad. Es muy complicado enfrentarse a toda una idea, no ya de nuestra sociedad, sino que quizás viene pues desde el principio de la historia de la humanidad. Por eso decía Buda que no hay camino para la felicidad, sino que la felicidad es el camino. Es decir, no podemos estar trazando nuestra propia felicidad en base a lo que otros han diseñado para nosotros, en base a seguir los pasos de nuestros ancestros o los pasos que nos imponen. A la sociedad o a tu país normalmente le va a importar 3 pimientos tu felicidad. Y sí va a haber un grupo de gente, la gente que te conoce, la gente que te quiere, a la que sí le importa tu felicidad y es muy conveniente escucharlos, pero siempre ten en cuenta que cada persona te va a hablar desde su punto de vista. Habrá gente más empática que pueda ponerse en tu lugar, pero normalmente, y volvemos a esa idea al principio, cada uno tiene su idea de la felicidad. Así que amigo, va a ser doloroso, va a ser largo, pero eres tú el único o la única que puede encontrar cuál es su felicidad. No esperes que nadie te la diga. La felicidad nunca se trata de ser como los demás y, en cierta manera, si te fijas, la idea que nos da la sociedad de madurar es adaptarnos a lo que otros quieren. No hay una idea de madurar como comprendernos a nosotros mismos o aquello que decía Sócrates de conócete a ti mismo. Así que lo más probable es que, si te vas dejando llevar por esos pasos que te imponen, un día, quizás el día de hoy, por eso está en este vídeo, te des cuenta de que esa no es tu felicidad. Y paradójicamente puede ser el día más duro de tu vida, pero también puede ser el comienzo de la etapa más feliz de tu vida. Personalmente tengo unos estudios y un trabajo y una carrera que no deberían de haberme traído a estar aquí hablando contigo, pero en un momento dado empiezo a sentir que esto es lo que me hace feliz, que esto es lo que me gusta, y aunque no tenga una remuneración económica por el momento, porque no estaría mal irse a vivir a un chalet en Andorra, pues siento que esto es lo que quiero, siento que esto fluye conmigo y empiezo a sentir una idea de encontrar una felicidad que quizás me negaba a mí mismo porque no era el camino que me habían trazado. Muchas veces me acuerdo de la frase que me dijo un amigo que él se había adaptado a vivir con muy poco dinero, pero
él no quería trabajar para otra gente o no quería esforzarse en cumplir cosas que supuestamente se esperaban de él. Y bueno, prefirió vivir con 4 duros y adaptarse como buenamente tenía. Y me decía constantemente, es verdad que yo no vivo como un rey, pero sí vivo como quiero. Y al final, creo que ese es un poco el kit de la cuestión, el encontrar cuál es tu punto real de felicidad o el punto en el que te empiezas a encontrar cómodo para crear tu propia vida. Es algo que encaja con lo que decía otro filósofo, Stuart Mill, que él señalaba que la felicidad no era cumplir o satisfacer los deseos, sino limitarlos. Es decir, no quiero ser un rey, pero voy a limitarme a disfrutar lo que tengo como simple plebeyo. ¿Te suena inteligente? Yo personalmente creo que sí. Bueno, más que inteligente, quizás sea sabio la palabra. Y es que si en algún momento ha resonado contigo y te has sentido feliz, te habrás dado cuenta que la felicidad no dependía tanto de esas aspiraciones o de esos deseos, sino que es como algo que estaba ahí dentro tuya y de pronto has conectado con él y lo has encontrado. Es una idea difícil, pero creo que se puede entender, ¿no? Y es que la felicidad quizás no está tanto en llegar a un sitio, sino en ese descubrimiento que vamos haciendo a lo largo del camino. Porque una vez llegas a ese sitio, te das cuenta que quieres seguir descubriendo más cosas. Y ahí hay un punto interesante que proponía Kant, que él entendía la felicidad como un deber. En ese sentido, debes seguir buscando esa felicidad, debes seguir siendo feliz, pero quizás esto realmente con lo que engancha es con esa filosofía socrática del conócete a ti mismo. Así que para completar ese deber de ser feliz, tenemos que seguir descubriéndonos a nosotros mismos, y ese descubrimiento nunca va a acabar. ¿Quiere decir esto que nunca vas a poder ser feliz? No, joder, quiere decir que puedes ser feliz centrándote en ese descubrimiento. En este sentido, también hay una idea interesante del filósofo Ortega y Gasset que decía que la felicidad era dedicar tu vida a tu vocación. En un primer momento eso puede parecer que dependa de un estímulo externo, ¿no? La vocación es, yo qué sé, pues quiero ser enfermero, quiero ser youtuber, quiero ser escritor, quiero ser algo que está ahí fuera mía. Pero si te fijas, realmente esa vocación es algo que está dentro tuyo, que es único de ti. Nadie puede ponerte una vocación delante, eso es algo que te pertenece y algo con lo que tú vas conectando, es encontrar tu propio camino en esa vocación. No te va a hacer feliz conseguir ese trabajo y mucho menos si lo haces por dinero. Sí te va a hacer feliz encontrar que ese trabajo conecta con lo que tú eres. Y ya si encima te llevas una pasta, pues mejor. Algo muy importante en este camino de la felicidad es que lo recorramos siempre siendo amables con nosotros mismos. No podemos machacarnos porque en un momento dado queramos seguir nuestro propio camino, el camino que nos marca nuestra vocación o nuestros intereses. Y no podemos enturbiar tampoco nuestro propio camino. Muchas veces incluso podemos llegar a verlo claro, pero no queremos lanzarnos a ese camino porque tenemos ciertas obligaciones o ciertas excusas que nos impiden acercarnos a él, que nos impiden recorrerlo. Como por ejemplo, pues yo qué sé, tengo hijos y no quiero quitarles su tiempo para dedicárselo a mi felicidad, tengo un trabajo que no quiero quitarle ese tiempo porque me significa tener menos dinero y no quiero quitárselo a mi felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te recuerdo que esa felicidad está dentro tuya y las excusas están fuera tuya. Por muchas excusas que tú te pongas, por mucha necesidad de enfocarlo desde fuera y entenderlo desde fuera y manejarte con unas razones externas, esa necesidad, esa felicidad real y primigenia va a seguir dentro tuya. Así que es muy complicado querer manipularla, querer cambiarla, basándola en excusas que no están dentro tuya. En cierta manera, más que desear o conseguir deseos, realmente la felicidad se trata de descubrir quiénes somos y aceptarnos tal y como somos una vez lo hemos descubierto. Y puede ser duro porque quizás has tenido que tener una fachada durante toda tu vida y has tenido que mostrarte de una manera, pero cuando conectas contigo mismo, cuando te das cuenta del sentimiento que tienes ahí, empiezas a ser feliz. Y quizás simplemente siempre se ha tratado de eso, de conocerte, tomarte tu tiempo para conocerte, que es algo que también nos apremia mucho con resolver las cosas de forma rápida. Tómate tu tiempo para conocerte y tómate tu tiempo para aceptar, disfrutar, comprender y honrar aquello a lo que has conocido. Y de alguna manera pienso que si aprendes a vivir contigo mismo, si encuentras esa felicidad que solo está contigo mismo, vas a conseguir ser feliz. ¿Por qué? Pues porque tu felicidad nunca va a estar en manos de otros, que ese creo que es el fin último
que de una forma u otra siempre debemos evitar. No podemos dejar que nuestra felicidad, que algo tan importante como ser felices, dependa de lo que otros piensen, de lo que otros digan, o como digo, que esté en manos de otras personas. Así que tengo una cosa muy clara: nunca cedas tu felicidad, nunca cedas el poder de ser feliz a nadie, porque quizás es eso mismo lo que te está impidiendo ser feliz y no te das cuenta. Tómate tu tiempo, aprende tu propio camino y vive y deja vivir. Así que, si quieres, si te ha parecido interesante este vídeo, te agradezco que lo compartas, que le des like, que ayude a subir un poquito a este humildísimo canal. Y por supuesto, lo más interesante, que me dejes en comentarios si piensas de otra manera y podamos seguir creando un ambiente de reflexión y podamos ir aprendiendo todos unos de otros.